Sé que recibes muchos documentos con información totalmente desestructurada. Soy Perla Báez y te voy a acompañar el día de hoy como tu guía para enseñarte cómo estructurar esta información de una manera rápida, sencilla y totalmente amigable. Bueno, vamos en este momento a validar cómo una persona que tiene que recibir múltiples archivos y tiene que identificar la información, pues ejecuta esta tarea diariamente. Entonces acá tenemos un embargo que es falso, que es de ejemplo, y lo que vamos a hacer con Perla es estar en los zapatos de las personas que tienen que ejecutar esa tarea. Entonces, Perla, te doy tu documento, yo tengo Muchas gracias. y vamos a identificar quién es el demandante, quién es el demandado y por qué razón se está haciendo este tipo de proceso. ¿Listo? Dale, listo. Entonces voy a empezar a contabilizar, vamos a hacer un ensayo, vamos a mirar más o menos cuánto tiempo nos podemos demorar nosotras ejecutando este proceso. Entonces vamos a empezar ya. Perfecto. Bueno, ahí ya encontraste el nombre de la persona que estaban demandando. Sí, ya la encontré. Yo encontré a Donaldo Alson. Sí. ¿Sí? Ok. Alson Perjurio. Y por lo que veo es por una deuda que tiene. Tal cual. ¿Verdad? Ok. Ahora Sí. miremos las otras hojas a ver. Sí, ok. Ah, bueno, aquí. Bueno, pero sí, sabes que sí es difícil. Tiene demasiado texto. Sí, no hay negrillas, no hay que se resalte. No. De hecho, hay como algunos círculos. Tal cual. Bueno, digamos que ya, en mi caso ya identifiqué que la persona que está haciendo la diligencia del campo es falaciomentires. Listo, entonces vamos a validar, nos demoramos las dos 1 minuto 22 segundos haciendo esta actividad que es el de identificar. Únicamente estamos identificando la información de 3 hojas. Ahí Perli si quieres también muestra lo que hemos identificado. Y bueno, esto es básicamente lo que una persona tiene que hacer para identificar alguna información. Ahí tenemos que tener en cuenta que la persona recibe la información, la identifica, la extrae y la centraliza. Perla, tú que ya has estado trabajando con clientes que han gestionado embargos reales con todo tipo de estructura, en promedio, ¿cuánto se demora hacer todo el proceso de que se reciba la información, se identifica, se extrae y se centraliza? No, puede estar tardando alrededor de, en este tipo de documentos tan, se supone que sencillos, puede estar tardando entre 5 a 6 minutos haciendo todo el proceso que me acabas de mencionar, pero solo si es así de sencillo y nosotros pues digamos que sin experiencia nos tardamos este tiempo. Que es importante también que no van a ser, digamos que estos documentos tan simples, van a tener mucha más información, muchas más hojas y pues muchos más demandados en un mismo documento. Ok, entonces aquí validamos que es una operación repetitiva, que es operativa y que está demandando un tiempo importante y que también genera un cuello de botella, porque pues sin esta información no podemos iniciar ya con el proceso judicial, en este caso de Donaldo Alson Perjurio, ¿verdad? Tal cual. Bueno, ahora ya que validamos acá un poco como la experiencia que tiene este usuario, vamos a explicar de qué trata Docfly y para eso te traigo esta dinámica. Ok. Vamos a ver esta cajita con esos objetos como si fuera un documento lleno de datos. Y vamos a validar de qué manera aquí en la parte final del proceso Docfly extrae la información que necesitamos. Sigamos con el mismo ejemplo. Vamos a extraer la información que es de nombre de demandante, nombre de demandado y pues caso por el que se está gestionando este tipo de embargo. Entonces aquí, Perla, me gustaría que tú nos explicaras de qué manera al momento en que llega Docfly, cómo opera, cómo funciona, cómo esta data que tenemos acá sin estructurar, que está revuelta, que no se puede identificar, termina ya aquí en información centralizada, estructurada y pues ya accionable para las personas, en este caso del banco. Ok, Docfly va a coger toda la experiencia que tiene en información y va a tratar de estructurarla
pues digamos, de una base completamente desestructurada y la va a pasar a transformar en información organizada. ¿Qué es importante acá? Que él va a conocer los patrones esenciales, que es donde tiene que llevar la data y lo va a hacer en un tiempo menor. Entonces, por ejemplo, si en este punto necesitamos ir articulando con la extracción o con la base de datos, él va a identificar que esta información pertenece a este lugar. Lo mismo va a pasar, digamos que si tiene más información, más data y más estructura. Entonces él va a ir organizando la información y va a buscar dentro de toda esa data no estructurada cómo va empalmando esa información con una estructura que sea lógica, dinámica y que pueda darle el valor y pueda hacer que complete el proceso. Entonces, en ese orden de ideas, pues él va a ir organizando y va validando que la información haya quedado correctamente extraída. Digamos que si llegara a tener una información que no está parametrizada o que no tiene información, deja y permite validar el contexto de esa información y luego va a organizarla mejor. Entonces va a ir verificando que todos los datos estén totalmente en su lugar o en su posición y pues va a ir validando que la información sea correcta, precisa y dinámica. En ese orden de ideas, si él ve que esta data en algún momento no procedió, pero puede complementarla, pues la complementa. Si digamos que viene de diferente manera, va a dejarla en el lugar adecuado para poder tener una lectura adecuada y una organización eficiente de esa información. Entonces, así actúa pues Dogfly. El punto importante es saber entrenar el modelo con pues cosas básicas. Acá, por ejemplo, en este caso, en temas humanos, pues nosotros todos sabemos que es un círculo y que tiene, pues, digamos que un único ingreso. Entonces, por eso el cerebro actúa igual que Dogfly. Va a organizar la información y va a tratar de organizarla en lo que ya aprendió, en la estructura que ya aprendió y con el contexto que ya tenía. Ok, entonces según lo que entiendo también a grandes rasgos, aquí tenemos la información y Dogfly lo que hace inicialmente es, digamos, clasificar la información. Supongamos que aquí clasificó estas 3 figuras. Y ya después entiende que estas 3 figuras o digamos estas 3 palabras que serían el contexto del ejemplo corresponden a nombres. Y una vez ya entiende que son nombres, te las centraliza aquí para que al momento de que ya vengas tú a buscar los nombres que necesitas de este documento, los recibes ya directamente aquí de manera accionable. Perfecto. Si digamos que son cifras, que este es un poquito más complicado y que tiene pues digamos que diferentes posiciones. Okay. Entonces lo que va a hacer es determinar si la cifra está completa, si la validación versus lo que dice en el texto de la cifra corresponde al número y va a tratar de organizarla en el punto cifra y va a corresponder con el dato que describe ese número como tal. No sé si fue clara ahí como mi apreciación. Sí, de acuerdo, porque una cosa es que, digamos, digitalice la información, pero aquí el punto en el que permite que Dogfly se destaque es que entiende la información y que también tiene la habilidad de ir gestionando probablemente algunos reportes para validar si necesita algún tipo de go o, digamos, autocomplementar otro tipo de información, porque pues tiene esa habilidad que pues al estar gestionado con inteligencia artificial puede transformar este desorden y esa cantidad de datos ya en algo organizado y pues que las personas pueden ya usar de alguna manera ya pues de manera más centralizada. Sí, correcto. ¿Qué puede hacer el usuario si en caso tal él no encontrara, por ejemplo, dónde colocar la información? Puede pasar. Okay. Nosotros tenemos una efectividad entre el 90 y 95%. Pero ¿qué sucede? Si el dato está totalmente desarraigado a lo que está analizando Dogfly, lo que va a hacer es que le va a alertar al usuario que tiene que validar en qué posición debería ir ese dato, ¿sí? En ese orden de ideas, pues ya una vez aprende que ese dato debe ir en esta posición, cuando nos vuelva a suceder algo, ya debe saber que va en esta articulación y ya va aprendiendo, pues que la lógica del negocio lo va a llevar a un dato exacto, a un campo exacto. Puede que estos ya tengan una parametría que es lógica, que es nombre, no sé, dirección, resolución, no sé, PQR,
pero si hay un dato extraño que viene en el documento, él va a integrar esa inteligencia artificial que tiene en el contexto que le dimos y va a tratar de buscar como la figura que se acomode al origen del dato y va a articularlo de manera tal que si en el momento que llegara a tener otra figura que nunca ha manejado, pues lo que va a hacer es validar el contexto y verificar que sea de la posición correcta. Por ejemplo, si yo no veo que es en la posición correcta, él la deja hasta que el dato se complemente de una manera tal que pueda articular esa pieza que hace falta en ese contexto. Entonces, en ese punto, pues él ya podría estar validando que ese dato hace parte de esa estructura. Ok, supongamos que esa es la información que yo necesito extraer, pero no es para un embargo. Supongamos que es para un PQR. Está la posibilidad que yo le enseñe a Docfly qué tipo de elementos tiene que extraer o ya viene predeterminado con algún tipo de configuración. Nosotros podemos tener una configuración previa, pero recuerda que la PQR es algo muy específico o del sector o de la entidad que la está manejando. Entonces, podríamos estar dándole un contexto, pero dado el caso como el que vimos ahorita, que él no encuentre como esa solución de una vez, lo que va a hacer es alertar, validar las funciones de negocio y una vez yo le dé las funciones de negocio, organiza la información de acuerdo al negocio que tenga. Entonces, partimos de una base, pero cada vez que articulamos con el cliente la información, pues ese contexto va a ser mucho más eficiente, más rápido y mejora obviamente la articulación de esa información desestructurada a nuestro Docfly. Ok, nosotros ya vimos previamente, nosotros nos demoramos 1 minuto y medio más o menos identificando la información y me dices que todo el proceso de una persona demora 5 minutos en un documento. ¿Cuánto demora Docfly al pasar de esta información a ya dejarla ya centralizada? ¿Cuánto demora identificándola, extrayéndola, clasificándola y centralizándola? Bueno, una vez entrenado nuestro Docfly en el caso de negocio como tal que vayamos a atacar en la empresa, lo que va a demorarse es 20 segundos extrayendo toda la información y dejándola totalmente organizada y estructurada. Ya la información que yo quiero. O sea, yo te digo, necesito esta información, digamos las reglas de mi negocio. Un ejemplo, el demandante se llama emisor y él entiende que el demandante igual es emisor y tiene esas reglas de negocio y me extrae la información como yo la necesito. Total, Evelyn. Acá, ¿qué va a pasar? Digamos que él va a entender que si le damos un contexto, como en el caso anterior, lo que va a pasar es que va a saber que esto igual va a ser un círculo. Si yo le llamo, no sé, por ejemplo, carro, automóvil, vehículo, él hace una homologación como tal de información y lo que hace es estructurarla, entenderla en diferentes lenguajes, en un lenguaje natural y pues definitivamente la va a organizar de acuerdo a ese contexto. ¿Y cómo es la experiencia que tiene el usuario final con relación a la solución? Yo tengo que darle un input como un actívate, un préndete, le subo la información, o de qué manera yo recibo la información extraída, cómo es mi relación como usuario con Docfly. Ok, depende del punto que tú quieras llevar a Docfly. Si tú quieres dejarlo, pues digamos que automaticemos end-to-end, pues la actividad que estás haciendo, es decir, si tú tienes esos documentos y los recibes de manera física y los escaneas, yo puedo empezar desde el escáner de la información, hacer la clasificación de la información por tipos, así sea las PQRs, por tipos de PQRs que reciba, y la clasifico, y él lo que hace es, la lleva a Docfly la organiza, como en este caso. Esta experiencia con Docfly, el usuario no la va a notar, ni siquiera la clasificación de la información, porque tú quieres que yo llegue desde tu correo electrónico, descargue la información, o llegue desde el programa que llevas la digitalización de la información y haga esta magia de estructurar la información, genere de pronto, no sé, si tú ya quieres que yo conteste el derecho de petición, la PQR o cualquier tipo de información que necesites que yo conteste, yo la puedo contestar, te dejo la trazabilidad y tu experiencia como usuario final va a ser que la labor ya ha sido atendida, que ya se enviaron la información o en caso contrario, que si hay algo adicional que necesitemos que no está en el enmarco como tal general de Docfly o de la automatización, te voy a alertar para que tengas un punto de control. Ok.
Me parece muy buena la velocidad que genera Dogfly al momento de extraer los datos, pero supongamos los bancos que reciben, no sé, 500 de estas documentaciones, y mientras yo como usuario, persona que recibe, voy al correo, descargo toda la información y se la envío a Dogfly, ¿no es mejor o no está la posibilidad de que yo pueda automatizar el ingreso y ya la extracción de los documentos? Total, digamos que si tú quieres que desde la extracción lo hagamos, o sea, desde la recepción, la extracción, el tema de las actividades que hagas con esa información y luego solo te informe que ya realice el proceso, puede ser esa eficiencia operativa. Entonces, en ese caso, pues digamos que si una operación tardaba tal vez 30 minutos para una persona normal haciendo todos estos pasos que hemos hablado, en este caso definitivamente Dogfly va, y pues otras articulaciones de otras automatizaciones que tendremos que hacer en el proceso, pues tendrá un ahorro más o menos de 5 a 6 minutos. Ok, y pues debajo de esto hay tecnología, ¿no? Supongamos que vamos a automatizar el ingreso de la información con un RPA o con otro tipo de tecnología. ¿Qué tan fácil es que yo integre este Dogfly con infraestructura, con otro tipo de automatizaciones o en un flujo de automatización end-to-end, como en el caso de un BPM? Dogfly puede conectarse a cualquier sistema que tenga apificación, a cualquier RPA, a cualquier BPM. Digamos que este es un servicio como tal SaaS que puede estar integrándose en ese conjunto, en ese ecosistema tecnológico. Puede estar integrando correos electrónicos, sistemas, digamos que todo el tema de infraestructura que necesites, donde tengamos información, donde necesites extraerla, y adicional entregándote en sistemas totalmente legacy o ERPs o pues digamos que sistemas donde requieras tener el almacenamiento de la información extraída para cualquier momento o en cualquier solicitud adicional de este requerimiento tú puedas tener esa miga de pan, que uno tenga esa trazabilidad del negocio de cómo se realizó. Ok, y esta información que se extrae, ¿en qué formato llega? ¿Me llega en un Excel o en un Word o en qué plataforma o de qué manera yo puedo que sea copiar y pegar la información? ¿Cómo yo puedo manipular la información que me llega aquí? Como tú la necesites. Esta información puede estar en un Excel, en un Word, en un CSV, digamos que ya integrada a tu sistema, como tú la requieras y sea más fácil para la operación, la vamos a entregar. Este no tiene, pues digamos, ningún tipo de restricción en el formato que tú quieras manipular la información. Ok, supongamos que este es mi documento y yo necesito extraer este nombre, supongamos que es el dato de un nombre en este Excel. ¿Qué pasa mientras mi información va de aquí a allá? ¿Cómo se maneja esa confidencialidad teniendo en cuenta, por ejemplo, en un caso de embargos que la información es sensible? ¿De qué manera yo aseguro que al momento de que extraiga la información esté teniendo pues ya un aspecto de seguridad importante con la información que está manipulando? Perfecto. Esta es una medida, Dogfly es una, digamos que maneja un tema de información de tránsito. Entonces sencillamente entra un input como el documento, se organiza la información y una vez salga de Dogfly, esa información va a tener un log de borrado. Entonces no hay ningún tema de almacenamiento, no hay ningún tema, digamos, de repositorio de información, porque sencillamente es como ingreso información desestructurada, la estructuro, la entrego en un organismo como tal, sea tu base de datos o tu SQL, y lo que hacemos acá ya es empezar a transformar esta información. Pero en este tránsito es eso, un tránsito de información donde no hay almacenamiento, pero sí lo que hay es un sistema de ciberseguridad que te asegura que esa información fue borrada. Ok. Tenemos muchos ejemplos, tenemos embargos, ya hablamos de PQRs. ¿En qué otros tipos de procesos o en qué tipo de sectores tú consideras que Dogfly podría hacer más eficiente la extracción de información no estructurada? Bueno, esta la hemos revisado últimamente digamos que en el sector farmacéutico para los temas de calidad. Entonces lo que hacemos es con las órdenes de pedido de farmacéutico, validamos que esa, digamos que orden de pedido
versus la calidad que se requiere de esos fármacos, pues básicamente se compara esa información que viene en una orden de pedido versus unos parámetros de cada medicamento y se hace la extracción de información, la comparación de información y se deja únicamente que el área de calidad de estas compañías lo que haga es chequear la información sencillamente y lo que esté por fuera de ese chequeo también le hace unas alertas de que, pues digamos que el medicamento no está cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos. ¿Qué características debe tener un proceso para que se pueda hacer automatizado con Dogfly? Realmente todo lo que te imagines que esté totalmente desestructurado y necesite una estructura con una lógica de negocio, podemos extraerlo. Así sea una imagen, por ejemplo, los escáneres que son súper confusos, una llamada, un video. Sí, nosotros podemos llegar desde el audio, pues la imagen y también la data que esté escrita de manera manual. Tenemos un nivel de precisión alto en esa información y lo que podemos hacer es estructurarla y dejártela pues de manera que tú la puedas administrar como quieres. En caso que alguien en ese momento se pregunte, bueno, yo siento que puedo automatizar con esta solución, ¿cuál sería el top 5 de las características de un proceso que tú dices, si tiene esas características, cumple para ser automatizado con Dogfly, sea cual sea el sector, el área? Porque lo que he entendido es que esa solución de inteligencia artificial se puede adoptar en cualquier tipo de proceso, pero ¿de qué manera yo verifico que realmente lo puedo automatizar cuál sería tu top 5? Bueno, primero que pues tenga una gran cantidad de volumen de documentación, que la data no venga estructurada. Tercero, que tenga muchas personas realizando la misma operación y que adicional a eso implique un gran tiempo de operación y que tenga unos niveles de respuesta muy retadores a nivel de cliente o de departamentos o de sistema como tal. Ese es mi top 5. Realmente esas son las operaciones que estamos buscando automatizar para ser mucho más eficientes como en cualquier sector, sea farmacéutico, financiero o sea temas de logística que te genere el valor de tener una información en tiempo real. Bueno, Perla, muchísimas gracias por explicarnos cómo funciona Dogfly, también responder algunas preguntas que nuestros clientes han tenido a lo largo de todo este proceso y pues también de compartir de esta manera con figuritas, o sea, cómo es el proceso realmente que tiene por debajo Dogfly y también pues generar como esa seguridad en el manejo de los datos. ¿Te gustaría agregar algo más sobre las bondades de este servicio? Para mí fundamental es que el servicio es muy eficiente, muy práctico de implementar, que realmente genera valor a las personas y que cuando definitivamente prueban la experiencia de todo esto que hemos hablado el día de hoy, tienen una percepción diferente de lo que la inteligencia artificial puede hacer por cada uno de sus negocios. Bueno, ya tenemos acá muchas cajas, probablemente muchas personas estén pensando en que ya quieren pasar de estos documentos aquí ya la centralización de datos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo las personas pueden comunicarse con nosotros para generar alguna prueba de concepto? ¿O cuál es el proceso ya para quienes están interesados ya en adoptar este tipo de servicio? Pues nosotros, como tú lo decías, ya tenemos unos kits de arranque como experiencia de los diferentes sectores. Las personas pueden estar agendando por medio de nuestra página web pues una sesión con nosotros. Lo que hacemos en esa sesión es dar como tal el contexto del negocio, cómo estaría enfocándose Dogfly en resolver pues estas inquietudes que se presentan en esas operaciones y adicional a eso pues nosotros hacemos un diseño muy práctico que no demora un gran tiempo, pues somos muy eficientes en esos tiempos y es como tal vez en 1 o 2 días después de que tengamos esa sesión presentamos una posible solución que es muy centrada en su negocio y validamos si el kit de arranque les puede servir para que sea mucho más fácil la adopción de la herramienta. Es muy sencillo, de proyectos que pueden estar durando en otras compañías 1 año, 6 meses. Estas soluciones están tardando máximo 2 meses en implementar y en ver resultados. Bueno, Perla, muchas gracias. Entonces, pues sigamos aquí organizando esta información y esperamos que
nos sigan para tener más información con relación a nuestros servicios de hiperautomatización. Muchas gracias. Muchas gracias.